Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de dirigirnos, Señor, a tu pueblo en esta hora. Queremos pedirte, Padre amado, que seas con cada una de las personas que están padeciendo o teniendo alguna necesidad, para que tú puedas suplirle, Señor, mediante tu Santo Espíritu, cada una de sus peticiones. Queremos pedirte también, Padre, porque tú unjas con tu Santo Espíritu a cada una de las personas que están dirigiendo este programa, Padre, para que pueda llegar con beneplácito, Señor, a cada uno de los corazones que necesitan escucharlo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema La Iglesia y su historia, parte número 2. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Como es de costumbre, me acompaña mi esposa Nubia en la lectura de los textos bíblicos. Bienvenida, Nubia. Gracias, ¿cómo están? Bien, ya hemos arribado a la parte número 2 y este tema de la iglesia es un tema tan solemne y tan hermoso que este tema de la iglesia y su historia nos va a llevar muchas partes, muchos programas, pero realmente, hermanos que me escuchan, vale la pena estudiar este mensaje. Es un mensaje que es muy solemne, es así como el tema que estudiamos nosotros, como se tituló La Gran Ley de Dios. Bien, la iglesia y su historia, parte número 2 en el día de hoy. Y bien, vamos a comenzar a ver qué dice la Biblia en relación a la iglesia. En este caso, vamos a hablar de la mujer como símbolo de la iglesia. Vamos a buscarlo, la iglesia pura. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Cómo dice, Nubia? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bien, qué interesantes versículos. Ya nosotros lo estudiamos en programas pasados cuando estudiábamos en aquella ocasión la profecía de Apocalipsis capítulo 12. Ya en esa ocasión nosotros analizamos a quién representan esa mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y dice claramente que en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Qué interesante, ¿no? Ahora, nosotros habíamos identificado que esa mujer de Apocalipsis capítulo 12 representa a la iglesia de Jesucristo. Es decir, la iglesia que Cristo viene a buscar. La iglesia pura, la iglesia que está vestida del sol. Y nosotros en aquella ocasión habíamos dicho que el sol representa la justicia de Cristo. Esta iglesia estaba vestida con la justicia de Cristo. Y dice que tenía la luna debajo de sus pies. Nosotros también estudiábamos o dijimos en aquella ocasión que la luna representaba, o la luna debajo de sus pies, representaba que esta iglesia proviene del Antiguo Testamento. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es decir, las 12 tribus de Israel, o los 12 apóstoles, los 12 patriarcas. Es decir, el número 12 representa a la iglesia de Jesucristo. Así que esta mujer que el apóstol Juan vio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, representa a la iglesia de Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos que en profecía la mujer simboliza a la iglesia. Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 2.
porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está, claramente. Lo dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios. Es decir, aquí el Señor nos da o nos demuestra que su relación de Él con su iglesia es la relación de un esposo con la esposa. Os celo con celo de Dios, lo dice claramente, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y qué interesante este versículo, porque dice, os he desposado con un solo esposo. Aquí claramente el Señor está demostrando en la ley de Dios ese mandamiento que dice, no cometerás adulterio, pues os he desposado con un solo esposo. No dice con dos, dice con uno solo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, como una virgen pura. Y esa virgen pura es la iglesia. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia, pero él compara a la iglesia con una mujer, con una virgen. La iglesia del Señor tiene que ser virgen, así como lo es la iglesia o la mujer de Apocalipsis capítulo 12, como tú lo acabas de leer, Nubia. Una mujer, la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Esa es, por supuesto, la iglesia de Jesucristo. Entonces, os he desposado con un solo esposo. Ahí claramente el Señor habla de un celo. Él cela a su iglesia. Él no quiere que su iglesia tenga otro esposo, otro marido, sino que su marido sea ¿quién? Cristo Jesús. Esa es la condición, Nubia, de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo no tiene otro marido, sino tiene un solo marido que es Cristo nuestro Salvador. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 22 hasta el 30. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismísimos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Ahí está claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 30 lo dice claramente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿En qué momento se entregó el Señor por su iglesia? Cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, cuando murió por ella. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros, como maridos, amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia. Aquí, por supuesto, el apóstol Pablo está haciendo o está estableciendo la relación que hay entre Cristo y su iglesia, es decir, el esposo con la esposa. Ahora bien, vamos a buscar el contraste, la otra iglesia que habla el libro de Apocalipsis, porque ya nosotros identificamos o encontramos la primera iglesia, una iglesia pura, una iglesia virgen, la cual está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esa es la vestimenta de esta iglesia pura. Ahora vamos a ver otra iglesia, otra mujer que está también en Apocalipsis, pero en esta ocasión está en Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí está, claramente. Aquí vemos nosotros el contraste. Otra mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 17 en esta ocasión. Pero esta mujer, ¿cómo está? Porque dice que está sentada sobre una bestia escarlata. Ella domina una bestia. Y esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice el verso 4 que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y de paso, dice, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Interesante, ¿no? Esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas. Habla aquí de una mujer ramera, de una mujer que estaba vestida de oro, estaba adornada de oro, de piedras preciosas. ¿Qué diferencia el vestido de esta mujer, verdad? Que ostenta riquezas, ostenta poder, está vestida de riquezas en comparación a la humilde iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está vestida ¿de qué? Del sol, está vestida con la justicia de Cristo. Esa es la diferencia, una diferencia del cielo a la tierra. Es lo que nosotros podemos ver entre estas dos mujeres, la mujer de Apocalipsis capítulo 12 y la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Dos mujeres completamente diferentes, dos iglesias completamente diferentes. Una iglesia es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia de Apocalipsis capítulo 12, y tristemente la otra iglesia tiene un líder. Y ese líder es nada más y nada menos que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el líder de esta iglesia vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas. Y dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En otras palabras, está hablando de fornicación, que esta mujer es una ramera, no es fiel, tiene varios maridos. Es una ramera, es una prostituta, esta mujer de Apocalipsis capítulo 17. Aquí vemos nosotros la diferencia, una gran diferencia. La iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. ¿A cuál iglesia, hermano y hermana que me escuchas, quieres tú pertenecer? Yo creo que la mayoría diría a la iglesia de Cristo. Claro. Yo creo, ¿no? Y yo espero que todos los que estamos o los que profesamos ser cristianos, seamos de la iglesia de Cristo, seamos verdaderamente de esa iglesia. Pero para pertenecer a esa iglesia hay una condición, tenemos que cumplir con una gran condición: ser obedientes a toda palabra que proviene del Señor. Porque si uno no es obediente, si uno dice que uno es cristiano, pero uno no obedece la palabra de Dios, entonces ¿qué clase de cristianos somos? ¿Somos cristianos de nombre solamente? Por eso es que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Me viene a la mente ese versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es que sigue diciendo ese versículo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste esas palabras del Señor. Ese va a ser el galardón, ese va a ser la recompensa que el Señor le va a dar a aquellos que dijeron que eran cristianos, pero no obedecieron un así dice Jehová. Tristemente. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias un versículo que es extraordinario, es contundente en cuanto al significado de lo que es la iglesia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1. Y exhortamos a nuestros hermanos y hermanas a que presten mucha atención a este versículo que vamos a leer a continuación, un versículo que vamos a tener que analizar
Como dice Isaías capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Qué interesante versículo este que se ha leído. Isaías capítulo 4, versículo 1. Yo creo que nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan habrán entendido lo que este versículo significa. Bueno, vamos a analizarlo a continuación. Isaías capítulo 4, versículo 1. Fíjense todo lo que dice este versículo. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Qué interesante. Ahora, echarán mano de un hombre. ¿Cuál será ese hombre al cual estas 7 mujeres echan mano? ¿Cuál será ese hombre? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ese es el hombre al cual echan mano estas 7 mujeres. Es decir, ya nosotros sabemos que la palabra mujer representa a la iglesia. Ahora, estas 7 mujeres son 7 iglesias que echan mano de este hombre que es ¿quién? Cristo Jesús. En aquel tiempo dice claramente, ¿verdad? Echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. Qué interesantes palabras. Así es. Nosotras comeremos de nuestro pan. Es decir, ellas le estaban diciendo al Señor: nosotras vamos a comer nuestro pan. No queremos que nos des tu pan. Nosotras queremos comer nuestro pan. Ahora, el pan, ¿a quién representa? Vamos a ver, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Porque a nosotros nos gusta que la misma Biblia nos explique los símbolos que van apareciendo cuando uno hace un determinado estudio de un determinado tema. Por esa razón es importante que nosotros demostremos con la misma palabra de Dios qué representan estos símbolos. Ahora vemos que dicen estas 7 mujeres: nosotras comeremos de nuestro pan. Ahora, ¿qué representa el pan? Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dicen? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahí está, hermanos y hermanas que nos escuchan. El pan representa ¿a quién? La palabra de Dios. Ahora, si nosotros volvemos otra vez a Isaías capítulo 4, versículo 1, que es el versículo que estamos analizando, estas 7 mujeres echaron mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. Ya que nosotros hemos identificado que el pan representa a la palabra de Dios, ellas estaban diciéndole a Cristo: no queremos tu palabra, no queremos tu evangelio, nosotras queremos nuestro propio evangelio. Eso es lo que quiere decir este versículo, hermanos y hermanas que nos escuchan. O sea, ellas querían comer su propio pan, su propia doctrina, no la doctrina del Señor Jesucristo. ¡Qué grave es esto! Ahora, continuando este análisis, vamos a buscar otros versículos, hablando del pan, de ese pan que ellas querían comer. Vamos a buscar Marcos, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 24 al 30. Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. ¿Cómo dicen? Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Tremendos versículos, hermanos y hermanas que me escuchan. Aquí nosotros podemos ver
Qué interesante este mensaje. Esta mujer sirofenisa, ¿qué era lo que le estaba pidiendo al Señor? Le estaba pidiendo que sanara a su hija que estaba enferma. Y, por supuesto, el Señor le dice, no es prudente echar el pan y darlo a los perros. En otras palabras, prácticamente le dijo que era perro. ¿Sí? Claro, el Señor no fue que le dijo esto de forma ofensiva, ¿no? Sino que en los tiempos del Señor Jesucristo se le decía perros, era una forma de decirle a los gentiles, a los que no formaban parte del pueblo de Dios, al pueblo escogido. En ese tiempo, por supuesto, el pueblo escogido de Dios eran los judíos. El pueblo judío era el pueblo de Dios en ese tiempo. Era el pueblo que había recibido las verdades. Y en esta ocasión, el Señor le dice, no es bueno echarle el pan a los perros, o no es bueno darle el pan a los perros, a los gentiles. ¿Y qué le contestó la sirofenisa? Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Tremenda fe la de esa mujer. Le quiso decir que con una migaja le era suficiente, con una migaja de tu evangelio, Señor, porque yo quiero tu palabra. Con tu palabra, con un poquito de tu palabra es suficiente para que mi hija sea sana. Y por eso fue. Y le dijo, mujer, tu fe es grande. Y ahí fue donde justamente se hizo el milagro de sanación de la hija de esta mujer sirofenisa. ¿Por qué? Porque ella creyó. Porque ella solamente lo que le bastaba era una migaja del evangelio. Eso era lo que ella pedía, una migaja del evangelio. Era suficiente. ¿Para qué? Para que su hija fuese sana. Ella tenía la fe, la suficiente fe, de que con la palabra de Cristo solamente era suficiente para que su hija fuese sanada. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, esta lección de esta mujer sirofenisa es una gran lección para todos y cada uno de nosotros. Una mujer que no era del pueblo de Dios, Nubia, era una gentil. Y por supuesto, los gentiles los tenían como inmundos, los desechaban. El mismo pueblo profeso de Dios. Y sin embargo, esta mujer, ella se consideró como un perro. No le importó que le dijeran que era una perra. Y sin embargo, ella aceptó eso y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Increíble, una fe maravillosa. Así que, hermano, esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Esa es la fe que el Señor quiere que tú y yo tengamos, hermanos y hermanas que nos escuchan. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que edificar esa fe. Nosotros que tenemos la bendición de tener una Biblia en nuestras casas, escudriñemos esa Biblia que tenemos en nuestras casas. Llenémonos del mensaje de salvación que el Señor tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, hablando de ese pan, que dijeron ellas, esas 7 mujeres, que nosotras comeremos de nuestro pan. Vamos a buscar otro versículo. Oseas, capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo dicen la palabra de Dios en Oseas, capítulo 2, versículo 5? Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahí está. Este versículo es prácticamente otra forma, o se puede comparar a Apocalipsis, capítulo 17, la mujer ramera. La mujer de Apocalipsis, capítulo 17, que nosotros dijimos que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas. Este versículo de Oseas, capítulo 2, versículo 5, también habla de la misma manera, aunque en otro lenguaje, pero dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua. O sea, que esta mujer estaba buscando otro evangelio, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Ella estaba buscando otro evangelio, o sea, iré tras mis amantes para que me den mi pan, el pan que yo quiero, no el pan que me da Cristo, sino el pan que me dan mis amantes, aquellos pastores y ministros de las iglesias, los pastores favoritos. Yo no quiero estudiar por mi propia cuenta la palabra, prácticamente están diciendo eso. Señor, yo no quiero que tú me dejes el evangelio, yo quiero escuchar lo que el pastor de la iglesia me dice. Eso es lo que quiere decir Oseas capítulo 2, versículo 5.
porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino. En otras palabras, también el vestido se lo estaban dando, mi aceite y mi bebida. O sea, todo, no me hace falta nada. ¿Qué más me falta? Ahí está claramente. Bien, ahora, volviendo otra vez al análisis de Isaías capítulo 4, versículo 1, que en aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos. Esta es la segunda frase que vamos a analizar. Y nos vestiremos de nuestras ropas. Ahora, ¿qué representan las vestiduras? Vamos a buscarlo. Vamos a ver qué representan las vestiduras. O ese vestido, ¿qué simboliza? Vamos a buscarlo en Isaías, capítulo 61, y vamos a leer el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y Amén. como a novia adornada con sus joyas. Amén. Ahí está claramente este versículo. Como vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Ahora, ¿qué representa la vestidura? El manto de la justicia. En este caso, por supuesto, el manto de la justicia de Cristo. Ese es el manto precisamente que nos ofrece el Señor. Ahora, ¿qué dijeron las 7 mujeres? Volviendo otra vez a Isaías capítulo 4, versículo 1. Ellas dijeron, y nos vestiremos de nuestras ropas. Es decir, ellas no querían la justicia de Cristo, sino su propia justicia. Eso es lo que quiere decir este versículo de Isaías capítulo 4, versículo 1. Que ellas querían su propia justicia, no la justicia de Cristo. Ahora, la otra frase de este mismo versículo de Isaías capítulo 4, versículo 1 dice, solamente permítenos llevar tu nombre. Ellas querían solamente llevar el nombre de cristiana, de Cristo. Solamente ellas querían llevar el nombre de Cristo, nada más. No querían la justicia de Cristo, no querían el evangelio de Cristo. Solamente lo que ellas querían es llevar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hablando de el nombre, solamente permítenos llevar tu nombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Qué nos dice Mateo, capítulo 7, versículos del 21 hasta el 23? Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. ¿Cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, qué interesantes versículos. Aquí ya nosotros lo habíamos dicho. Mateo capítulo 7, versículos del 21 hasta el 23, dice claramente que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dice claramente, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar estas palabras, no basta con llamar a Cristo o llamarse uno cristiano. No basta con eso. El Señor quiere que seamos obedientes. El que dice que es cristiano tiene que vivir conforme al carácter de Cristo. No hay otra manera. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, no basta con ir a la iglesia en cada culto que hay en sus respectivas iglesias. Cuando llaman a culto, ¡ay, yo voy a ir para el culto! Y piensan que nada más con ir a la iglesia y escuchar el sermón del pastor es suficiente. Hermanos, eso no es suficiente. El Señor quiere que nosotros, el pan que recibimos, lo pongamos por obra. Vivamos de un así dice Jehová. Vivamos de acuerdo a su palabra. Obedezcamos el evangelio de salvación. Es decir, el evangelio eterno del cual hemos hablado en programas pasados.
Así que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no solamente se queda ahí. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y especialmente aquellos hermanos que se jactan, que dicen que en su iglesia hacen muchos milagros. Sino, ¿qué es lo que dice el Señor? Que no basta con llamarse cristiano, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aunque usted haga milagros, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban reclamando, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué es lo que le va a contestar el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo dice claramente el Señor. O sea, que estas personas que estaban haciendo milagros eran a su vez hacedores de maldad. Hermanos, y el hacer milagros no significa que uno ya tenga el cielo ganado, de que ya uno esté salvo. Hermanos, no es suficiente. No es garantía. En otras palabras, Nubia, no somos salvos por obras, ¿verdad? No somos salvos por obras. ¿Por qué? Porque si fuésemos salvos por obras, de hecho la palabra de Dios lo dice, nadie es salvo por obras. Las obras tienen que dar testimonio del amor de Cristo edificado en nuestros corazones. Aquel que tenga a Cristo en su corazón va a hacer las obras porque le van a fluir espontáneamente de su corazón. Ahora, aquel que intente hacer obras para comprar el cielo con obras está intentando un imposible. Lo decimos claramente y lo decimos con un así dice Jehová, porque así lo dice la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que ellas lo que querían, hablando y volviendo otra vez, analizando este versículo de Isaías, capítulo 4, versículo 1, aquí ellas solamente ¿qué es lo que querían? Era llevar, permítenos llevar tu nombre. Permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio, ¿verdad? Independientes totalmente de Cristo, pues. Claro, por supuesto que sí. Eso es lo que ellas querían. Ellas querían nada más llevar el nombre de cristianas, pero no querían el evangelio de Cristo, no querían la justicia de Cristo. Solamente querían llevar el nombre de Cristo. Pero aquí claramente el Señor lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, finalmente dice, quita nuestro oprobio. Ahora, esa palabra oprobio, ¿qué significa esa palabra oprobio? Bueno, oprobio significa vergüenza, significa deshonra. Eso es lo que significa la palabra oprobio. Es decir, que estas 7 mujeres querían que Cristo les quitara la vergüenza, el oprobio de ser cristianas, porque muchas veces hay, y lo digo no porque nos avergoncemos de ser cristianos, no, pero hay personas que se avergüenzan de cargar una Biblia debajo del brazo. Sí. Se avergüenzan de eso, entonces la esconden, o se avergüenzan de llamarse cristianos. Van a la iglesia y todo, pero no se identifican como un cristiano, no hablan de Cristo, porque se avergüenzan o porque tienen pena de que se burlen de ellos. Ay, mira este cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué se avergüenza la mayoría de ser cristianos? Porque no viven un evangelio verdadero, viven un evangelio falso. Y por supuesto tienen miedo de que la gente del mundo que no es cristiana los avergüencen y digan, para yo ser como ese cristiano prefiero nunca llegar a la iglesia ni ser cristiano nunca. Por eso es que se avergüenzan. Por eso es que les dicen estas 7 mujeres, quita nuestro oprobio, quita la vergüenza que sentimos de ser falsas cristianas. En otras palabras. Eso es lo que significa, hermanos y hermanas que me escuchan, este versículo que hemos analizado de Isaías capítulo 4, versículo 1. 7 mujeres. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esas 7 mujeres que son las 7 iglesias, a quién representarán? Bueno, hermanos, nosotros no vamos a especular al respecto, pero pudiera tener relación con las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Pudiera tener relación, pero no hay en los libros alguna evidencia o en los comentarios bíblicos no hay evidencias de que estas 7 mujeres de Isaías capítulo 4 versículo 1 representen a las 7 iglesias. Pudiera ser
que tenga relación, pero no nos atrevemos a afirmar esto. Dice 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Bueno, hermanos, pongámonos a pensar, ¿será tu iglesia, hermano y hermana que me escuchas, parte de esas 7 iglesias que echaron mano de ese hombre y dijeron, nosotras comeremos de nuestro pan o nos vestiremos de nuestras vestiduras? Así que es cuestión de pensar y analizar si la iglesia a la cual tú asistes es una de esas 7 mujeres que habla Isaías capítulo 4, versículo 1. Bien, vamos a buscar hablando de que ellas querían que Cristo les quitara el oprobio. Vamos a buscar, hablando de la palabra oprobio, vamos a buscar en Josué capítulo 5, versículo 9. ¿Cómo dice Nubia? Josué capítulo 5, versículo 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ahí está. Aquí está diciendo claramente que el oprobio, el Señor quitó el oprobio de su pueblo, la pena, la vergüenza, porque también el Señor, así como el Señor honra a sus hijos fieles, así también los deshonra, les pone el oprobio para que pasen vergüenza pública cuando viven en iniquidad, cuando viven en desobediencia a la santa ley de Dios. Eso también hace el Señor, porque también encontramos en la palabra de Dios de que el Señor también hace que su pueblo pase ese oprobio, esa pena, esa vergüenza. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, nosotros como pueblo podemos vivir en honra en vez de deshonra. Todo depende de nosotros. Bien, vamos a pasar al siguiente punto que vamos a analizar en este gran tema que estamos estudiando. Ya esta es la segunda parte, ¿verdad? Y en este gran tema, como se titula La Iglesia y su historia, vamos entonces a analizar el siguiente punto. Vamos a analizar, a ver, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Así que, hoy por hoy, hermanos y hermanas que me escuchan, muy a menudo el pensar general de las personas con relación a la definición de la palabra iglesia es que esta es un determinado templo. Otros piensan que es una estructura o un determinado edificio donde se reúnen las personas para tener un culto público. Otros piensan que la iglesia es una organización religiosa, la conferencia general, un concilio o una asociación. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios al respecto? El significado de la iglesia no es otra cosa que un grupo de hombres y mujeres fieles que desean servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que esa es la iglesia. Vamos a leer a continuación. Yo tengo aquí una matutina devocional para adultos que se titula Alza tus ojos. Es una matutina muy hermosa porque la palabra matutina, para aquellos que no conocen lo que es matutina, es devociones matinales que son diarias, cada día, y eso viene por fecha. Por ejemplo, la del 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de febrero, marzo, abril, y así para todos los días del año hay una devoción, hay una meditación. Y estas matutinas son muy buenas porque nos permiten, por ejemplo, aquellos que van a trabajar antes de irse a sus trabajos, muchos leen estas devociones para meditar en esa matutina que leyeron durante todo el día. Así que esta matutina que conseguimos, que se titula Alza tus ojos, en la página 313 dice lo siguiente en relación a la palabra iglesia o en relación a la pregunta que nos hemos hecho, ¿quién es la iglesia? Dice esta matutina lo siguiente: Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Dice Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios,
están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, es decir, las cárceles, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Qué interesante, hermanos y hermanas que me escuchan, esta matutina que hemos leído como se titula Alza tus ojos en relación a la palabra iglesia, o es decir, ¿quién es la iglesia? Claramente esta matutina nos ha dado a nosotros el concepto real de lo que es la iglesia o quién es la iglesia. Dice claramente que no es un edificio, no es un concilio, no es una organización religiosa, son almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y la matutina cita el versículo de Mateo capítulo 18, versículo 20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que el Señor está presente apenas en 2 o 3 humildes que se reúnen en el nombre del Señor para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y dice claramente, la matutina dice, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto. No está hablando aquí en un edificio o en un templo, está hablando de un desierto o debajo de una mata. Si 2 o 3 que aman al Señor se reúnen hasta debajo de un árbol, si se reúnen e invocan la presencia del Señor, ténganlo por seguro que ahí está presente el Señor. Está presente a través de su Santo Espíritu, está presente el Señor. La presencia de los ángeles del cielo están ahí cuando se reúnen 2 o 3 en el nombre de Cristo. Qué hermoso, Nubia. Hermoso, así es. Así que tenemos la opción, tenemos la oportunidad de que donde nos reunamos, sea en nuestra casa, sea en la casa de un vecino, sea en un parque, sea en la montaña, en cualquier lugar donde nos reunamos, si invocamos la presencia del Señor, 2 o 3, porque no dice ni 20 ni 30, ni 200 ni 300, dice 2 o 3 que están congregados en mi nombre. Qué hermoso eso, ¿verdad? O sea, hermanos, ¿qué quiero yo decir con esto? Que la iglesia no es una gran congregación religiosa, sino es un pequeño grupo que se reúne para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Claro, con esto no quiero decir que si se reúnen 50 personas y están adorando al Señor en espíritu y en verdad, bueno, esa es su iglesia. Pero el Señor habla de un mínimo. Sí. Ahora, lo que más me llama la atención, de que dice que son 2 o 3, quiere decir entonces que los números del Señor son pequeños. Así es. El número de su congregación, de la iglesia que se va a salvar, de que el Señor Jesucristo, esa iglesia que Cristo viene a buscar, está constituida por un pequeño grupo. ¿Qué quiso decir el Señor con 2 o 3? Hermanos y hermanas que me escuchan, quiso el Señor decir con esto que son pocos los que se salvan. Muy pocos son los que encuentran esa puerta estrecha y angosta que conduce a la vida eterna. Son poquitos, no son multitudes. Tristemente lo decimos, es un pequeño grupo de personas los que van a hallar o van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Bien, ahora, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias el fundamento de la iglesia cristiana. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que él era Pedro y sobre esta roca iba a edificar la iglesia. Vamos a buscarlo de todas maneras en nuestras Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 18. Ya este versículo lo hemos mencionado en programas pasados, pero vamos a volverlo a analizar porque es muy importante. Este versículo nos demuestra sobre qué fundamento está, valga la redundancia, fundamentada la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Cómo dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué interesante versículo.
Mateo capítulo 16, versículo 18. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos, porque de hecho hasta maldijo cuando él le había prometido, le había dicho: Señor, si es necesario, voy a dar mi vida por ti. Y fue cuando el Señor le dijo: Pedro, te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro no lo creía. Pedro no se conocía a sí mismo, como nosotros tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es que el Señor tiene que probar a su iglesia. Por eso es que el Señor tiene que probar a cada hijo e hija que dice ser cristiano. Por eso es que la iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Así que el fundamento de la iglesia cristiana, ¿quién es? Es Cristo. ¿Por qué? Porque sobre él no prevalecerán las puertas del Hades, es decir, el infierno. No puede prevalecer sobre aquel que es el príncipe de la vida. Bien, voy a leerles ya para terminar. Cuando Cristo vino a esta tierra, ya había una iglesia establecida. Ahora, ¿cuál era esa iglesia? Claro, por supuesto, no se le llamaba iglesia. Era lo que se conoce con el nombre de sinagoga. Esa era la iglesia en los tiempos cuando Cristo vino a este mundo. Se llamaban sinagogas. Esa era la iglesia de los judíos, donde ellos se reunían todos los sábados para leer o estudiar o meditar en los escritos de Moisés o en la ley de Moisés, la santa ley de Dios. Eso eran todos los temas que ellos analizaban, estudiaban, meditaban, adoraban al Señor todos los sábados reunidos en estas sinagogas. De todas maneras, vamos a buscar ya para terminar en los minutos que nos quedan, vamos a buscar en un libro que siempre hemos citado para nuestros temas y es El conflicto de los siglos. Vamos a leerles, yo les voy a leer aquí en El conflicto de los siglos, en la página 361 y 362, lo siguiente. Los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Óigase esto. ¿Cómo estaba el pueblo, Nubia? Durmiendo en sus pecados. Estaban durmiendo en sus pecados. Así estaba el pueblo de Dios. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción, y sin embargo, carente de rica fruta. Qué interesante, ¿no? O sea que el Señor encontró su iglesia estéril, una iglesia sin fruto. No estaba dando fruto esta iglesia, es decir, la iglesia judía. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía hacer aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Qué interesante, ¿no?
como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Así termina esta cita del Conflicto de los Siglos, las páginas 361 y 362, en relación a cómo era la iglesia que el Señor Jesucristo encontró en los tiempos apostólicos, en los tiempos en que el pueblo judío, que era la nación escogida por el Dios creador de los cielos y de la tierra, había encontrado al Señor en ese tiempo. Me hace recordar el versículo de Isaías 4:1, capítulo 4, versículo 1, cuando dice que Señor, solamente déjanos llevar tu nombre, ¿verdad? Porque ellas prácticamente lo que hacían era llevar sus propias vestiduras, su propio pan, su propia comida, más no la vestidura de Cristo, ni siquiera el pan de Cristo o la doctrina, pues. Entonces es bien interesante ver cómo se repite a través de los tiempos la misma historia con respecto a las iglesias de hoy en día, llenas de jactancia, llenas de orgullo propio, pero muy lejos en realidad de lo que Cristo y su doctrina nos quieren enseñar. Así es, Nubia. Por eso, tal como se leyó en la cita anterior del Conflicto de los Siglos, esta iglesia profesa de Dios llegó a ser infiel a su cometido divino. Cristo edificó una nueva iglesia, porque esta iglesia estaba corrompida. Dice que había apostatado de la verdad. Ahora, esta iglesia nueva estaba compuesta de solo un puñado de miembros, es decir, sus discípulos. Estos nunca fueron reconocidos por los líderes de la nación judía como la iglesia de Cristo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, Nubia, ¿se repetirá la historia en el tiempo del fin? No me cabe la menor duda. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente.